Mundo Minero, revista digital. Bienvenidos y bienvenidas a El Programa. En esta serie de entrevistas, ya no sé ni cuántas, creo que 8, ¿no? ¿Producción? 8, es la 8ª entrevista en el 4º Congreso Iberoamericano de Derecho a la Energía, Guayaquil Energía. Hemos venido de viaje acá a Guayaquil solo por el día para entrevistar a todos los que han pasado por aquí. Viceministros, abogados, hemos estado con catedráticos, hemos hablado con algunas personas y cerramos esta serie de entrevistas con Javier Molina, que ha estado moderando una mesa de diálogo allá adentro, una mesa de diálogo no como las del gobierno y la CONAIE, pero una mesa de diálogo, al fin. Entonces, Javier, quiero empezar por la siguiente pregunta. ¿Qué viene primero? ¿El boom minero en el Ecuador o la urgencia de determinar cómo se puede llevar a cabo, por ejemplo, una consulta previa, digamos? ¿Qué tal mi pregunta? Porque no sabemos cómo son las consultas previas. Sabemos que hay que hacerlas, pero no está muy claro en ningún lado cómo es la forma, cómo es el proceso. Entonces mi pregunta es esa: ¿qué va a pasar primero en el Ecuador? ¿Vamos a saber cómo se hace una consulta previa o va a existir un boom minero? Gracias, Enrique, por este espacio. Creo que es importante tu pregunta, porque esto nos coloca también en una línea del tiempo. El boom, todavía no estamos en un boom. Claro. Estamos en el antes del boom. Sí. Y ese momento previo en el que estamos ahora es una etapa preparatoria en la que tienes compañías interesadas en invertir acá en minería. Hay un reconocimiento importante de que hay recurso natural aquí. Son compañías importantes que hacen un manejo responsable del medio ambiente, que hacen una exploración y una explotación controlada en base a, y aquí viene lo siguiente, regulaciones que ya están en la ley. Entonces tú tienes regulación para que te concesionen el espacio para poder hacer la exploración minera. Tú tienes regulación ambiental, tienes regulación para el uso de agua, tienes regulación para múltiples aspectos que pueden estar alrededor de esto. Una de esas regulaciones es la consulta previa. Entonces, evidentemente, para que puedas volver a tener concesiones, que esto significa que se debería volver a abrir el catastro minero, deberías tú pasar por el proceso de consulta previa. ¿Qué es lo que tienes ahora? Un catastro cerrado, concesiones que ya están dadas, en pequeña minería, mediana minería, minería industrial. Y no hay nuevas. No hay nuevas. Lo que hay es la libre posibilidad de comercializar esas concesiones que existen ya. Y hay muchas compañías locales y de fuera que lo que hicieron fue, porque el requisito de la ley es muy básico para poder tener concesiones, abarcaron todas las áreas que pudieron para después poder estar especulando y vender esos derechos que tienen sobre las concesiones. Y abusar quizás un poco. Totalmente. Claro. Hay otra parte de esta conversación que me gustó. Dijiste respecto del... porque hay un profesor colombiano que estaba por aquí, lo entrevisté antes que tú. Y él me decía, en Colombia esto pasó hace 24 años, que empezó la proliferación de los proyectos. Y él me decía, hasta ahora no tenemos claro cómo se hacen las consultas previas. Han pasado 24 años y hasta ahora no hay, me invento, un reglamento de consultas previas para la minería en el registro oficial del... Dice, no existe simplemente, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa un poco esa parte. Y lo del catastro, eso te quería preguntar, porque no he hablado esta tarde noche mucho del catastro. Una ex ministra del sector me decía que el catastro en el Ecuador está apenas en un 40% y que es superficial. O sea, que no es profundo de como conocer bien lo que está al fondo, sino que es bien por encimita, decía ella. ¿Tú qué crees del catastro? Lo primero que se tiene que hacer antes de un catastro es hacer un mapa minero del Ecuador. Y si no me equivoco, Naciones Unidas estaba interesada en apoyar financieramente al gobierno para que pueda hacer un mapa minero. Una vez que haces el mapa, puedes dividir por espacios geográficos dependiendo del tipo de materiales que tengas. Entonces, ¿qué es lo que se supone? Lo que se supone aquí, en base a la data que hay por exploraciones anteriores, es que hay
importantes reservas de cobre, principalmente cobre y oro. Una reserva tan importante como que yo te diga el 10% de la reserva mundial del cobre está en Ecuador. O sea, así de importante. Entonces, lo que tiene son suposiciones, son ideas. Debería haber un mapa minero primero para después poder sacar un catastro adicional a lo que ya tienes ahora. Esos mapitas como nos ponen a veces que hay, aquí hay plátano, aquí hay café, aquí hay cacao, o acá hay esto, así, ¿no? Mapa minero, correcto. Sí, esa sería una gran opción para que la gente quién va a también hacer pueda eso saber qué es lo que hay. Creo que falta mucho decisión política, voluntad política y sentido de urgencia, porque el boom minero no nos va a esperar. Naciones Unidas dice que hasta el 2030 tienes que haber mejorado la energía que generas y tiene que ser limpia, y para el 2050 emisiones cero completamente de carbono. Claro. Creo que nos estamos demorando un poquito, no estamos teniendo el sentido de urgencia que deberíamos respecto de esa transición. Te meto una pregunta energética. política ahí, no sé, para incomodarte, digamos. ¿Crees que es la inestabilidad que ahora estamos viviendo por el tema, sobre todo de la inseguridad, que quizás evita que hablemos de estos otros temas que también son muy importantes, pero lamentablemente estos ganan, son como urgentes? ¿Crees que eso afecta en algo o crees que para nada? Diversos factores afectan esto y creo que no hay un sentido de urgencia de resolver la problemática ni siquiera de la seguridad de parte del gobierno. Si no comienzas ni siquiera con el tema de seguridad, que la gente ya no te pide educación, no te pide salud, no te piden seguridad primero. Sí. Te piden seguridad primero. Y no hay un sentido de urgencia frente a eso. Entonces, y sobre lo que me decías que se me quedó un poquito en el tintero sobre cuál va a ser el contenido de la consulta previa y por qué en Colombia no pasa. En Colombia no tenías mesas de diálogos, en Colombia no tenías esta palanca para que pasen las cosas que son los movimientos indígenas mediante los paros que te llevan a mesas de diálogo y finalmente terminarán proponiéndote el texto de cuál va a ser. ¿Tú crees que los movimientos indígenas entonces están aportando en ese sentido a hacer algo que, por ejemplo, en Colombia del todo nunca sucedió? Pero aquí sí hay esa... Creo que están entorpeciendo, ¿Tú crees que es más hacer problema que aportar? Creo que están entorpeciendo, podrían hacerlo de otra forma. El aporte podría ser, no puedes dejar de reconocer fuentes de recarga hídrica, territorios ancestrales, zonas que les pertenecen a ellos, zonas que deben tener una protección ecológica. No puedes dejar de reconocer eso, no puedes dejar de reconocer las voces que están atrás de eso. Y esas son las voces autorizadas para decirte, las preguntas en consulta previa deberían ser de esta manera. Ellos sí, no la gente que te dice no al extractivismo, pero que te piden subsidio a los combustibles. No a la minería en Quito, cuando en Quito no hay minería. Ojo, No sé, piénsalo. gran parte de la protesta que tienes ahora tú sobre no a la minería, te está diciendo no a la minería formal, porque tú tienes una minería artesanal, tienes una minería local, que se vuelve una minería ilegal. Ya está un poco peligroso. Y claro, imagínate, si lo que dices es clave, porque era una de las cosas que he aprendido hoy. Yo aprendo haciendo estos videos un montón. Una de las cosas que aprendí hoy es que creo que es lo que tú quieres decir, Javier, la minería va a suceder. Va a suceder a gran escala, organizadamente, con leyes claras y de una manera para que el progreso nos aplaste a todos, o va a seguir sucediendo En las peores condiciones. como Saruma. Porque tienes un país donde tienes pobreza y tienes bueno, mineral. Saruma. Totalmente. Es un país donde hay pobreza y mineral. En un país donde hay pobreza y mineral vas a tener minería ilegal. Saruma, Portobelo, Ponce Enríquez, Buenos Aires, en la zona de Imbabura, son ejemplos clarísimos de lo que es la minería ilegal y el daño devastador que hacerlo de esa manera, minería ilegal, minería informal, da al medio ambiente. ¿Qué le falta al sector de la minería para poder un poco combatir en buen sentido, ¿no? En buena onda, esta conflictividad que se genera en ciertos lugares como los que mencionaste? No necesitas más leyes, más ministros, más ministerios, más gente. Necesitas que el Estado entienda, tenga sentido de urgencia y asuma la responsabilidad de funcionar como un relojito en lo que tiene que ver con el control de minería ilegal, que es importantísimo. Por ejemplo, tú haces un operativo de minería ilegal. ¿Qué haces con la gente que vive de eso? Como policía.
haces un operativo como minería ilegal, ya vamos a eso. ¿Cómo sabes que lo que tienes ahí son piedras? Porque no es que te vienen los lingotes de oro. Claro. ¿Cómo sabes que lo que tienes son piedras o en realidad hay una cantidad importante de oro? Para eso necesitas un perito que viene de Quito, que no siempre está desocupado. Pero para poder judicializar esto necesitas que pase dentro de las primeras 24 horas para que se considere flagrancia. Para eso hay unos aparatitos que se llaman espectómetros, que te dice cuántos son los 5, 7, 10 minerales principales en esto. Y la policía no lo tiene, criminalística no lo tiene, fiscalía no lo tiene, nadie lo tiene. ¿Sabes quién tiene? Los mineros ilegales. Encontraron un espectómetro espectacular en una joyería en Zaruma, hablado en $70,000. Esos equipos y esa capacitación es la que se necesita para controlar la minería ilegal. O sea que la minería ilegal es el ejemplo de cómo se podría en algún punto combatir bien la minería ilegal. Lo que puedes hacer es generar, las compañías mineras grandes que tienen una operación necesitan servicios, necesitan provisión de diferentes bienes, entonces podrías capacitar, e incluso las compañías que vienen con tal cantidad de dinero, porque esto no es como petróleo, que haces hueco y sale y arrancas a cobrar. Pues 10 años. Son 8 años, 10 años, entonces dentro de esa inversión lo que puedes hacer es tener un capital semilla, lo que puedes hacer es tener un capital inicial para emprendimientos, para las comunidades o las zonas de influencia de los proyectos mineros. Y no se podría hacer un sistema, me voy a inventar ahorita, ¿no? Si tú fueras ministro de minas, o como se llame, que a cada rato le cambian el nombre de esos ministerios, de energía y minas, electricidad, y han abierto otro. O sea, bueno, en general hay un poco de confusión de mi parte al respecto. Pero si fueras ministro de minas, ¿qué harías cuando localizas estos focos de minería ilegal o como quieras llamarle? Porque esa gente necesita seguir sobreviviendo y les vas a quitar. Claro, y si le quitas a alguien una mina pequeña ilegal, pasa él, digamos, ¿no?, de ser el jefe, el que está ganando una buena plata, en un futuro, si es que no lo proscribes como delincuente, pues seguramente va a pasar a ser un peón. ¿Cómo ese proceso se puede jugar a favor de todos? Te lo pongo de una manera... Siendo ministro, verás. Súper didáctica. Eres ministro. Es como que me digas, pero ¿de qué va a vivir el pobre microtraficante de drogas que le encuentran con droga? Bueno, legalizando la droga. Es material ilegal. En este momento, la droga es una sustancia ilegal. Entonces es exactamente lo mismo. Te vas a ganar un montón de plata como minero ilegal, pero vas a tener que dormir con un ojo abierto porque no sabes cuándo te venga la policía o cuándo te vengan a robar el material. Tus propios Entonces tú como ministro solo cárcel. No, lo que corresponde no solamente es cárcel, lo que corresponde es todo un proceso de poder, incluso de parte del gobierno, poder entregar proyectos de pequeña minería. Porque fíjate que las grandes compañías de aquí que están... O sea, tú dices concesiones. Por supuesto, puedes hacer concesiones de pequeña minería. A los mineros asociaciones, ilegales. A cooperativas, sí, y que ellos hagan las cosas como corresponden, porque les interesa a ellos oro, y a las compañías grandes les interesa cobre, les interesan otros minerales. Entonces, es como que tienes una naranja. Pueden convivir, dices tú. Y uno quiere la cáscara para hacer un pastel y el otro quiere la pulpa para hacer jugo. Entonces, pueden coexistir siempre y cuando esté regulado, siempre y cuando esté manejado correctamente con un gobierno que tenga sentido de urgencia y que tenga funcionarios competentes para esto y que haya la voluntad política para que pase. A ver, ya para ir cerrando, solo quería decirte que me encantaría que me cuentes alguna anécdota, esto ya en el plano más personal, ¿no? Porque tú estás en una zona conflictiva, tú estás trabajando ahí cerca de Buenos Aires, donde en Imbabura pues hemos oído varias veces de violencia. Entonces quisiera que me cuentes la anécdota así más, no te digo más sangrienta, pero sí por ahí la más delicada, incómoda que te haya tocado vivir con respecto a la violencia en estos lugares. En el último paro, Junio. indígena en junio, estaba yo saliendo del campamento y vino el cierre de vías. Y claro, esto no es una película de acción, pero tocó como escabullirse por atrás y Esquivar. poder pasar. Sí, claro.
Después de esto dañaron camionetas de la empresa, intentaron quemar un campamento, atentaron contra la gente que se quedó ahí. Y a uno le tocó ir así como escondidito y poder salir de ahí, no tanto como en película de acción, pero sí una película de terror en su momento. De suspenso. ¿Qué pensabas mientras estabas en la escapada? Ojalá no me cojan. ¿Qué crees que hubiera pasado? Es tan incierto porque al calor del momento que había y en la desinformación que había, se podían secuestrar y pedir recompensa a la empresa, caerme a palos, quemarme con el campamento. ¿Nunca has vivido la violencia como tal? O sea, no te ha tocado. Porque digo, la zona es conflictiva. Es una zona muy conflictiva donde además tuviste la ciudad esta de plástico donde hubo el operativo en el 2019 y encontraron droga y ahí tienes lavado de activos, trata de blancas, tráfico de armas. La cercanía con la frontera norte también, la cercanía con la frontera norte calienta mucho todo este sector. Claro. Entonces, ¿Cómo pacificas? es muy complejo, tienes el país sumido en el narcotráfico y la inseguridad, entonces ahí arriba tienes ya verdaderas bandas delincuenciales, no solo mineros ilegales, desplazados de las FARC, armas enterradas. Y no es que se muere un minero ilegal y le sacan a un entierro, está ahí, o sea, es tierra de nadie. ¿Crees que hay salida a esta falta de voluntad política que mencionaste hace un rato? Yo creo que debería haber un operativo conjunto con Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Ministerio de Ambiente, y que luego de ese operativo los militares se queden en la zona, porque lo que pasó la vez anterior fue un limpiemos y nos vamos. Entonces, es el juego del gato y el ratón. Entonces se fueron, volvieron. Y vuelven. Se fueron y volvieron, bajaron a Yutsupino en Napo, bajaron a Ponce Enríquez, bajaron a Portobelo, bajaron a Zaruma y luego subieron de nuevo a Buenos Aires cuando hubo esta limpieza en Yutsupino y en Napo. Y estás en eso, pero es lo que te digo, mientras haya pobreza y mineral, va a haber minería ilegal. Claro, lo mejor es regularla. Lo mejor es regular, lo mejor es hacer estas políticas de inserción, es tener un criterio social frente a lo que está pasando también. No solo corresponde a un ministro de Energía y Minas, corresponde también a un ministerio de Inclusión Económica y Social, a un ministerio de Gobierno. Casi todos tienen que estar ahí involucrados. Todos. Bueno, ha sido un gusto, Javier. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta fue la última entrega desde aquí, desde el Bankers Club, piso 31. Hay un ascensor que va de planta baja al 31 sin pasar por el 1, ni el 2, ni el 30. Va del PB al 31. Primera vez que vengo a este edificio. Había venido al de al lado, que son pegados al de la previsora. Pero esta es parte de, o sea, ya estos son anécdotas ya arquitectónicas. Ya voy a conocer la verdad, pero sobre por qué esta parte del edificio tiene un ascensor específico. Me pareció lo más curioso del mundo. He pasado una buena experiencia. Agradezco a los compadres, al Fabito, al Vladito, que han estado aquí, al Darito también. Comimos rico y bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrega del programa.